Muy buenas tardes. Esta oportunidad quiero hacerle llegar acerca del criterio de la segunda derivada en las funciones. ¿De acuerdo? El criterio de la segunda derivada en las funciones. Entonces, voy a ser concreto, breve, y le voy a proponer un ejemplo. Criterio de la segunda derivada. Bien. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando nos habla del criterio de la segunda derivada? ¿En qué nos sirve? El criterio de la segunda derivada, jóvenes estudiantes, aplica para el cálculo de máximos y mínimos. Aplica para el cálculo de puntos de inflexiones. Y también aplica para las concavidades. Son estos tres puntos importantes que todo estudiante debe conocer, debe saber calcular, o sea, el máximo, el mínimo de una función, el punto, los puntos de inflexión y las concavidades. Discúlpeme un poquito más de la tos. Entonces, ¿a qué se refiere cada uno de ellos? Por ejemplo, cuando hablamos de la primera derivada, nosotros hemos aprendido a calcular, o sabemos calcular el máximo mínimo, sencillamente buscando los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Pero resulta que la segunda derivada también nos permite hacer eso, o sea, poder calcular el máximo o el mínimo de una función sin necesidad de llevar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Esa es la cuestión. Por lo tanto, mis queridos estudiantes, hay que tenerlo claro eso, ¿no? De que la segunda derivada nos va a permitir encontrar los máximos, mínimos y sobreentendidos relativos y, repito, los puntos de inflexión y también la concavidad. Bueno, yo tengo entendido de que a esta altura el alumno entiende qué cosa es máximo y qué es mínimo, ¿correcto? Los puntos de inflexión, diría, de repente no se acuerdan, no lo saben. El punto de inflexión es el cambio de curvatura. Cuando una curva, digamos, está cuando vemos la gráfica, va a cambiar de una forma a otra forma. Entonces, ahí, en ese punto donde ocurre ese cambio, se llama punto de inflexión. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa es cuando nos habla la concavidad? Se está refiriendo a que si la curva se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Entonces, la segunda derivada permite determinar esos aspectos, máximos, mínimos, punto de inflexión y concavidad. Entonces, les voy antes de proponerle el ejemplo, vamos a ver en qué consiste la segunda derivada, en qué consiste ese criterio de la segunda derivada. Vamos a ver este momento de esta manera, ¿no? Cuando nosotros llevamos a cabo la derivada de una función, simplemente teniendo, miren, teniendo los valores críticos según la derivada primera, según la primera derivada,
Es decir, para que nosotros hagamos el análisis del criterio de la segunda derivada, tenemos que tener a la mano, como decimos así, los valores críticos. ¿De acuerdo? Los valores críticos. Y luego hay que determinar, pues, la segunda derivada. Si f de x es la función, nosotros sabemos que esto de acá, f'(x), es la derivada, más conocida primera derivada. Y si a esta derivada lo vuelves a derivar, tendrías doble comilla. Doble comilla, ¿de acuerdo? Eso es la segunda derivada. O sea, para yo hallar la segunda derivada, hallo primeramente la primera derivada. Y a ese resultado, que me salga la primera derivada, lo vuelvo a derivar. Al hacer esa segunda vez la derivada, estoy obteniendo justamente la derivada segunda o segunda derivada. Esta segunda derivada te va a permitir hallar estas cuestiones que está aquí. ¿Correcto? Ahora bien, por ejemplo, si nosotros sustituimos en la segunda derivada un valor crítico, ¿me entienden? Valor crítico, ya lo sabes. Hay estas posibilidades. Que te salga positivo o bien te salga negativo. ¿Correcto? Sí, entonces, al evaluar en la segunda derivada el valor crítico, me sale positivo, que es mayor que 0, entonces, en x igual dicho valor crítico, el que estás evaluando, entonces hay mínimo. Hay mínimo. Esto es importante. Repito, tengo la derivada segunda. Tengo los valores críticos que lo hallé con la primera derivada. Reemplazo cada valor crítico en la segunda derivada y si te sale positivo ese resultado, te estoy diciendo que hay un mínimo. ¿Dónde? En dicho valor crítico. Pero ¿qué pasa si al evaluar el valor crítico te sale negativo? Menor que 0 es negativo, mayor que 0 es positivo. Entonces afirmarás que en x igual dicho valor crítico que estás evaluando, hay máximo. Está mal dicho que lo siguiente, que a veces cometemos errores, ¿no? Que si yo evalúo en la segunda derivada del valor crítico me sale positivo, entonces x es un mínimo. O acá x es un máximo. Está mal dicho. No es que ese resultado que te salga no quiere decir que sea máximo ni mínimo. No, sino lo que pasa que en ese x igual tanto te va a salir un máximo. Pero ese máximo o ese mínimo, para hallarlo, lo tengo que reemplazar en la función original, en f de x. Ahí recién me sale ese máximo y ese mínimo. Ahora, pero alguien va a decir, profesor, pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si yo evalúo la segunda derivada, es un valor crítico, y me sale 0? Podría darse. Acá te he dicho cuando sea mayor que 0 o sea menor que 0, y ahí está el análisis. ¿Qué pasa? Que si me sale esto, entonces este criterio no aplica. No puede decir nada. Entonces, ¿qué hago, profesor? Recurra, es doble, no sé, recurrir a la primera derivada. Ahí verás qué pasa con ese valor crítico. Puede darte más, mínimo, o de repente no existe la función, algo por ahí, ¿no? Pero quiero, mis queridos estudiantes, de que entiendan de que
¿Cómo puedo detectar si una función, digamos, va a tener máximo o mínimo con la segunda derivada? Eso es sumamente importante que todos ustedes entiendan y lo sepas aplicar a problemas de ese tipo, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a salir de acá. En otro video ya les explicaré, por ejemplo, con un poco más de claridad acerca del segundo punto, puntos de inflexión, y otro, la concavidad. Entonces, ¿qué mejor mediante un ejemplo podríamos ilustrar esto que acabo de decir? Entonces digo acá ejemplo. Ejemplo, modelo que te sirva para que puedas calcular máximo y mínimo. Al menos en la carrera de, digamos, en administración, economía, les interesa muchísimo este método de la segunda derivada para que puedas hallar optimizaciones, maximización, minimización en un negocio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, digo, para la función f de x. Voy a decir x al cubo menos 3x al cuadrado más 4. ¿Correcto? Halle su máximo y o su mínimo. Obviamente con el criterio de la segunda derivada. Porque con la primera derivada ya sabes calcular el máximo, o digo, ya sabes hallar los integrales de crecimiento y decrecimiento, y ahí va a salir también el máximo mínimo. Pero vamos acá a esta parte, resolución, ¿ya? Y entonces, lo primero que tendrías que hacer aquí, joven estudiante, es de que tienes que tener, como dije al inicio, los valores críticos de la función. Entonces, primero determinas la derivada o el llamado en primera derivada. Procedes a derivar 3x al cuadrado, aquí estoy derivando, menos 6x y de 4 es 0. ¿Correcto? Luego sabemos que esto hay que igualar a 0. Tenemos que ir aquí a concreto, ¿no? Y resolver esta ecuación. Eso significa de que puedo sacar factor común 3x, claro que sí, y quedaría x menos 2. X menos 2 igual a 0. Si igualamos a 0 cada uno, x sale 0 debido a esto. Y si igualo esto a 0, sale x igual a 2. ¿Qué vendría a ser eso de acá, valor que estoy obteniendo? Es justamente los valores críticos de la función f de x. ¿Qué significa que x sea 0, x igual a 2? Significa de que probablemente en x igual a 0 salga o bien máximo o mínimo. Y de igual manera el otro. Probablemente en x igual a 2 salga un máximo o mínimo. No puedo todavía garantizar, pero eso sí que quede claro. Los valores críticos, acá lo pongo, valores críticos, nos está diciendo que en ese punto x igual a 0 o en x igual a 2, probablemente es probabilidad de que salga máximo o mínimo. ¿Quién me lo va a solucionar en este momento? La segunda derivada. Pues se llama criterio de la segunda derivada. ¿Entendiste? Ya tienes los valores críticos. Con eso ya has avanzado bastante. Ahora vamos a la segunda derivada. Lo voy a copiar. Segunda derivada.
O sea, f segunda. F segunda de x. Digo, la primera derivada lo tengo por ahí. Tienes que coger la primera derivada. ¿Dónde está? Aquí está. Es 3x al cuadrado, 3x al cuadrado menos 6x. ¿Correcto? Eso salió la primera vez que hemos derivado. Entonces, ahora procedo a calcular la segunda derivada. No me está saliendo bien. Son dos comitas, ¿sí? La segunda derivada, derivo acá. Derivada de 3x cuadrado es 6x. Y derivada de 6x es 6. Acá lo copiamos mejor. La segunda derivada sale 6x menos 6. O lo que es lo mismo, 6 por x menos 1, ¿verdad? 6 por x, 6x, 6 por menos 6. Aquí lo tienes entonces la segunda derivada. Ahora viene lo nuevo. Lo nuevo, ¿cuál es? Lo que te he dicho acá. Reemplaza los valores críticos en la segunda derivada. Correcto. Evalúo entonces en la segunda derivada el primer valor crítico. 0. Eso es. ¿En cuál reemplazo? En esto, en cualquiera. Es lo mismo. Ya, supongamos que reemplaza aquí. Recuerda que acá, como dije, mayor que 0 o menor que 0 significa que hay que buscar solamente el signo, ¿ya? Ya, si quiere aquí lo hago. 6 por 0 menos 6. Si haces la operación sale menos 6. Porque esto es 0. Y si quieres reemplaza acá, ¿ve? Va a salir igual. Y menos 6 es menor que 0. Estoy en la situación menor que 0. Acá está, menor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En x igual, en el valor crítico, x igual a 0, coma, como salió menor que 0, hay máximo. Hay máximo. Perfecto. ¿Quieres hallarlo el máximo? Lo reemplazas en la función original. ¿Dónde está? Acá. ¿De acuerdo? Entonces puedo decir el máximo será igual a, reemplazas en la función original el valor crítico. El valor crítico que estoy cogiendo es el 0. Entonces reemplaza aquí 0. Sería 0 al cubo de acá, 0 al cubo, menos 3 por 0 al cuadrado, más 4. ¿Sí? Entonces, esto es 0, queda 4. ¿Qué quiere decir eso? Que el máximo vale 4. Mira cómo sale el máximo. Ahora, es necesario que obtengas el punto máximo. ¿Dónde está el punto máximo en el plano cartesiano? Fácil. Abscisa, siempre un punto está conformado por la X y la Y, abscisa y ordenada, ¿verdad? Listo. La abscisa es justamente X, que vendría a ser 0. Ahí está el punto. Y la Y es el máximo, el que ha salido. Ahí está. Eso es importante que tengas en cuenta. ¿Está bien? Es el valor máximo. ¿Y esto qué es? El punto donde ocurre el máximo en el plano cartesiano. Ahora falta el otro, pues. Falta el otro. En la segunda derivada voy a reemplazar el otro valor crítico para ver si también es máximo o es mínimo. Entonces, ¿dónde está la segunda derivada? Aquí está, ¿no? Es 6 por 2 menos 6, ¿correcto? 6 por 2 menos 6. Y esto observa que sale 12 menos 6. Y 6 es mayor que 0. Me interesa el signo. ¿Y qué hice acá? Cuando te salga mayor que 0, sale mínimo. Entonces, quiere decir que en x igual a 2, que es el valor crítico, hay mínimo. Listo.
¿Cuál es ese mínimo? ¿Qué hago? Reemplazo este valor crítico que es 2 en la función original. Acá. 2 al cubo. ¿Está bien? 2 al cubo. Menos 3 por 2 al cuadrado. Sí, estoy acá, joven. Acá. Más 4. Listo. Sacamos cuentas. 8 más 4, 12. 4 por 3, 12. Menos 12, 0. Ese es el mínimo. ¿Me entendiste? Es el mínimo. Y el punto, igualito tienes que hallar el punto. Mucho cuidado con eso. El punto es, digamos, Q, la letra que quieras, Q. Abscisa, ¿quién es? El valor crítico, 2. Y la ordenada es 0. Bueno, hasta aquí, jóvenes estudiantes. Espero que les sirva. Lo revises bien. Esto es lo que les estoy haciendo llegar, ¿no? O sea, cómo es que la segunda derivada nos permite hallar máximo y mínimo. En los próximos videos les estaré indicando cómo aplica la segunda derivada al punto de inflexión y también a las concavidades. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Chao.